Octubre y los retos a los que nos invita una semana a vivir y a experimentar a partir de hoy hasta el 26, domingo 26 de octubre. Vamos a mirar cuáles son las energías más predominantes que vamos a tener. Esta semana ocurren varios aspectos astrológicos en simultáneo. Tenemos un cambio de season, tenemos un cambio de signo, se acaba la temporada de Libra y el Sol va a hacer su ingreso a partir de 3 días, ya prácticamente para finalizar miércoles. Inicio de jueves vamos a tener un Sol trabajando más en la energía de Escorpio de manera ya oficial y cambia por completo lo que veníamos trabajando acerca de las parejas o lo que nosotros veníamos trabajando acerca también de las relaciones, que es prácticamente lo que hace el otoño o a lo que se dedica el signo de Libra. Entonces, a partir de hoy, lunes 20 de octubre, nos ofrece la vida, el destino, algo totalmente distinto. Además, mañana, martes 21 de octubre, vamos a tener de manera oficial la luna nueva en el signo también de Libra. Entonces, creo que empezamos a vivir algo distinto. Esta semana, no solamente hoy tenemos el cambio también de Mercurio, hoy es la conjunción entre Marte y Mercurio, recordemos esto, que de este live estuvimos hablando el jueves de la semana pasada y de cómo puede trabajar para cada uno de nosotros. Eso lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Ya está las energías de conjunción Mercurio-Marte en el signo de Escorpio, está completo con los tiempos para que ustedes lo puedan revisar. Y ayer domingo estuvimos con Juan Carlos haciendo los tránsitos de lo que va a ser la luna nueva para cada signo del zodiaco. También ustedes lo pueden encontrar en el canal de YouTube, completo, signo a signo, para que vayamos comprendiendo un poquitico más de qué se trata esta semana. Adicional a que hoy tenemos la conjunción de Mercurio-Marte, mañana tenemos la luna nueva en el signo de Libra, pasado mañana tenemos la entrada del Sol en el signo de Escorpio y también vamos a tener junto con esto el planeta Neptuno, que empieza a partir de mañana 21 su entrada en retrogradación al signo de Piscis, signo que es muy común y signo en el que ha venido trabajando las energías neptunianas los últimos años, los últimos 17 años. Neptuno es un planeta muy lento, pero en esta oportunidad, esta semanita la que tenemos, Neptuno vuelve a su signo, a los grados, a los últimos grados, de esto hemos hablado bastante. Entonces esta semana se vuelve muy especial. Si hoy empezamos lunes de luna, empezamos hoy con energías nuevas, como todos los lunes, 20 de octubre, es usual que nos demos cita para mirar cómo está el horóscopo, cuáles son esos mensajes más representativos que vamos a tener a nivel zodiaco, recordando siempre que el zodiaco es una estación, es una cintilla, es prácticamente, le llamo yo, una ruta que recorre nuestro planeta alrededor de toda su órbita en sus respectivas eclípticas, marcando los puntos equinoccios, los puntos también siderales, marcando también mucho, en este caso, las estaciones que nosotros vivimos durante el año, de otoño, primavera y demás. Ahora nos preparamos en la mitad de otoño, básicamente vamos como por mitad de camino y esto tiene una sola línea y es empezar a celebrar el fin de año que por lo general nos abrazan los anillos de Saturno a través del frío. Empezamos aquí en la parte norte del globo a tener mayor frío y en la parte sur del globo van a empezar a tener más calor. Entonces ahora vamos a volver también con una dinámica de extremos, los extremos en cuanto a los climas, el total frío y el total calor. En este trance en el que estamos viviendo, el hecho de que esta semana ocurran 4 eventos astrológicos en simultáneo, pues hace que la semana sea como muy efusiva, hace también que la semana sea como distinta, hace que se nos cambien mucho los planes. Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos planes de algo. Hemos planeado un viaje, estamos planeando un trabajo, estamos planeando una salida, estamos planeando cosas y es lo normal, lo habitual de la experiencia humana. A partir de hoy lunes, las cosas cambian. Mercurio y Marte en conjunción de manera oficial hoy. La luna nueva que tenemos mañana nos abre nuevos caminos. Neptuno que retrograda a Piscis, el Sol que entra en Escorpio. Y por si fuera poco, también vamos a tener una bellísima, porque esto hay que decirlo, una bellísima conjunción entre Saturno, entre el nodo aspectando también algo de Júpiter que está por allá en Cáncer.
Es una semana movida, es una semana muy reflexiva. Muy posiblemente la vida tenga una agenda distinta a lo que nosotros hemos venido realizando durante los últimos días o durante las últimas semanas. Las ventajas que tiene Mercurio a partir de hoy es que a este mismo punto, donde se encuentra que son 20 grados de Escorpio en conjunción con Marte, es hasta donde va a llegar Mercurio también el próximo mes, noviembre, cuando esté en su fase retrógrada. Entonces es como si esta semana fuera especial, no solamente por la lunación que celebramos, sino también por los demás eventos sincrónicos que se dan y en simultáneo que lo vamos a tener. Por eso los invito, como es usual, cada lunes que veamos el horóscopo y vamos a analizarlo con los tiempos, tomando como referencia el ascendente. ¿Cómo mirar este live? ¿Cómo observarlo? En primera línea, que sea mejor el ascendente. Ubiquen su ascendente y les queda más fácil toda la información que vamos a decir que sea por el lado del ascendente. Si eres ascendente en Aries, Tauro y demás. En segunda línea es complementario que ustedes lo puedan analizar a través de su signo solar. Entonces, toda vez que hayan visto el ascendente, vale la pena mirar el signo, en este caso solar. De terceras, usualmente sugiero que se pueda ver el signo lunar. Lo que pasa es que la luna es muy cambiante, la luna es más determinante en la cotidianidad de los días, pero es momentánea. Entonces, a veces observar el signo lunar, pues no es como lo más recomendable, sino a ascendentes en este caso y signos solares para que ustedes tengan cómo guiarse. Adicional, voy a colocar los tiempos también para que ustedes lo puedan disfrutar signo a signo y lo puedan adelantar o lo puedan regresar al signo que sea más específico para ustedes, ¿no? La carta, si empezamos a mirar temas importantes, como por ejemplo la carta que vamos a tener, pues esto ya nos pone en cintura y esto nos pone en un evento totalmente distinto. Voy a compartirles cómo se aspecta el radis de esta semana a partir de hoy, lunes 20. Y recuerden que esto lo vamos a hacer o vamos a tener un corte básicamente hasta el domingo 26 de octubre. Entonces, vamos a tomar esta semana qué es lo más representativo, cuáles son las energías que más van a estar latentes para nosotros y sobre todo de qué manera podemos sacarle provecho. Recuerden que la idea de estos live, la idea de vernos para el horóscopo es sacarle provecho a lo que nosotros estamos viviendo o a las energías que la vida nos pone en cotidiano. Creo que de esa manera también podemos tener un referente acerca de lo que vamos a hacer. Un abrazo para todos los que están en vivo, para todos los que se conectan a este live. Feliz lunes, inicio de semana. Les deseo la mejor de las energías y como siempre suelo colocar en los mensajes que ustedes me dejan en mi canal de YouTube, abrazote de oso para todos, un abrazo gigantesco y qué bueno que estén aquí y lo puedan disfrutar en vivo y en directo conmigo también. Empecemos mirando temas importantes como por ejemplo Neptuno. Decía al inicio del live que vamos a tener las energías neptunianas muy abiertas, como muy conectadas, sobre todo en este punto matemático que es tan importante para todos nosotros, ¿no? Que es el grado cero de Aries y Neptuno va a estar haciendo lo suyo en retrogradación acerca de su signo que se devuelve finalmente a Piscis. Aquí va a ser una cantidad de tiempo, digamos que esto no va a ser como tan fácil porque le esperan o nos esperan más o menos 6 meses, eso es bastante. 6 meses donde Neptuno va a estar retrogradando a Piscis y va a estar haciendo muchos cambios a lo largo de nuestras vidas. Qué más velos, qué más verdades y mentiras se van a caer dentro de lo que venimos armando cotidianamente con este Neptuno que es especialista cuando está retrogradando, es especialista en hacer dos cosas. Dos cosas que tiene Neptuno cuando está retrogradando en el signo de Piscis, sobre todo en los puntos finales. Y ahora con Saturno, ilusión y desilusión. Son dos áreas de la vida donde casi siempre se la atribuimos al otro, al que está afuera, a un hermano, a una pareja, a alguien le atribuimos, me desilusionaste, es que tú me desilusionaste cuando me dijiste esto, me dijiste lo otro. Neptuno es el que nos recuerda que nadie tiene la capacidad de desilusionarnos, sino que nosotros mismos, acerca de lo que estamos viviendo, nos ilusionamos. Sí, es el planeta vaporoso, es el planeta imaginativo. Entonces, como que nos ilusionamos y proporcionalmente a la ilusión, a la subida, pues como dijo por ahí Galileo Galilei, la caída es proporcional a la altura. Tanto como yo me ilusione con algo, con una persona, con un trabajo, con una pareja, con un viaje, con una línea de algo que vaya a ser, a las alturas de la proporción que me permita ilusionarme,
pues así mismo va a ser el totazo. Es decir, que el impacto de la caída tiene mucho que ver con la capacidad en la que yo subí y trepé mis propias ilusiones. Ahora que tenemos este Neptuno retrogradando, sobre todo esta semanita, pues va a ser una semana también de grandes desilusiones, o por qué no decirlo, de grandes ilusiones. Por eso debemos tener el termómetro de las emociones. No se puede controlar, pero sí tenerlo como ahí, tenerlo como en el tintero, como de estas tareas de, si esta semana te ocurre algo demasiado, muy bueno, pues tampoco celebrarlo como tal. Pero si ocurre algo que no es tan agradable, pues tampoco es el fin del mundo. Es decir, fluir con esas emociones de ilusión y desilusión, dado que se puede volver como muy protagónico, máxime con la luna nueva que vamos a tener el día de mañana, ¿no? Recordemos que de manera oficial, como les comentaba al inicio del live, tenemos hoy la conjunción Marte-Mercurio en el signo de Escorpio. Entonces, Escorpio también viene picado. La zona escorpiana, la zona oculta de nosotros, nos está diciendo que hay algo que debemos ver. Tal parece que el universo, a través de los movimientos planetarios, nos va contando cuál es el camino que nosotros debemos seguir para no tanto entender, porque si hay algo que tiene Marte y Mercurio cuando están juntos en el signo de Escorpio, no es tanto que tengamos que entender. Por el contrario, es una zona que nos invita a sentir y a vivir desde las cosas que no son tan agradables. Muchas veces la vida no es tanto de entenderla, sino es simplemente de vivirla aceptando que hay una zona escorpiana. Es decir, que hay una zona compleja, que hay una zona que nos demanda, que hay una zona que genera un poco más de conflicto, y eso está dentro del paquete de estar vivos, ¿no? A veces quisiéramos que la vida nos llevara todo perfecto y que todo fuera como en una línea muy bonita, muy romántica. Esta zona escorpiana es la que nos dice, pues no, resulta que hay unos lugares un poco más fangosos que otros y de eso justamente se trata. Entonces es una semana que nos invita a estar muy activos. Por eso vamos a empezar tomando esta referencia y con esta pequeña introducción, vamos a empezar con el signo de Aries. Me parece bueno iniciar con Aries. ¿Qué pasa, Aries, con esta semana tan elocuente a partir de hoy, lunes 20, hasta el domingo 26 de octubre, que estamos terminando ya esta jornada de octubre? Con Aries, pues la ventaja es que Aries se puede tomar un descanso. Aries puede empezar a respirar. Aries puede empezar a decir, ay, por fin como que algunas cosas ya me quedan más fáciles. Neptuno y Saturno han venido trillando en los primeros grados a los arianos y eso hace también que se genere un ambiente o una energía de mucha exigencia. Ya como que Aries puede esta semana tomarse un respiro, tomarse un descanso y decir, bueno, a ver, ya paremos un poquito tanto ajetreo, tanta cosa que tenemos y ahora ocupémonos un poquito más acerca de disfrutar las cosas o los placeres de la vida. Hay una gran ventaja y una noticia que esto sí es bien positivo y qué bueno poderlo decir. El planeta que rige a Aries es Marte. Entonces siempre en un horóscopo podemos mirar con lupa dónde está el planeta regente del signo que estamos hablando. Y si Marte es el que te da la fuerza a todos los arianos y es el que los impulsa a hacer su trabajo, finalmente si tú eres ascendente en Aries o Sol o Luna en Aries, tienes un propósito en la vida. Y el propósito de un ariano ahora más que nunca es aprender a brillar a través de la sombra. Por eso Marte, que es su planeta, se encuentra en conjunción con Mercurio en el signo de Escorpio. Esto solo les está diciendo una cosa, conectarse con la verdadera esencia y conectarse con la parte más oscura de ustedes para que a través de esa oscuridad puedan encontrar la luz que tanto quieren ver afuera. Esto es maravilloso. Mercurio es un planeta que ahora mismo le ayuda a Marte, o sea, a ustedes los arianos, si eres ascendente Sol Luna, para conseguir el objetivo y asestar. Es como ese punto de dar en el blanco. A mí me encanta cuando esta conjunción se da, que yo lo mencionaba en un live atrás. Estas conjunciones por lo general las podemos ver cada 2 años y medio. Esto no es que pase cada 8 días. Así las cosas, podemos decir que las personas de signo Aries, pues aparte de tener unas semivacaciones que les va a dar en este caso Neptuno, al mismo tiempo les va a brindar la posibilidad de encontrar aquello que vienen buscando. Y una excelente noticia para Aries, como por si fuera poco, esto hay que decirlo, como por si fuera poco, es que aquí en el stage tengo, como esto es en vivo, yo no trabajo solo, entonces aquí hay varias personas detrás de cámaras y están atentos
Atentos a ver qué dice el horóscopo de esta semana, lunes 20 hasta el domingo 26 de octubre. A ver qué dice Javier. Pues hay algo bonito también y es que el Sol entra al signo de Escorpio y esto beneficia muchísimo a la energía planetaria que Marte está haciendo en este signo para todos ustedes. Aries es una semana a disfrutar la vida. Aprovechen que Saturno se los dejó un poquito de descanso, que Neptuno también se está devolviendo y ya ustedes pueden como recuperarse en un poco más y seguir adelante con las vicisitudes y lo que la vida les ofrece. Una tensión pequeñita, no todo puede ser color de rosa, no, hay tareitas. Hay una tarea que Quirón, aquí lo estoy señalando, esa línea roja, está conectando un planeta con un asteroide que por lo general, cuando esto se da, es una invitación a cuidar mucho los temas de la salud y a mirar temas del pasado. De una parte, no se les olvide, Aries, que ustedes tienen en este caso la herida que es Quirón a 24 grados en su signo. Y el planeta Júpiter, que se encarga de los excesos, también está ahora a 24 grados en Cáncer en su casa 4. Tal parece que la vida les está diciendo que se devuelvan o por lo menos que miren hacia atrás, hacia la familia, cuáles son los asuntos que quizás todavía no han resuelto. ¿Qué debería resolver Aries? ¿Qué crees tú, Ariano, ascendente, luna o sol, que deberías resolver acerca de la familia para poder avanzar con mayor firmeza en la vida? Porque eres el signo que va a la cabeza. Yo creo que ese es el reto más grande de Aries, que a veces Aries se queda como esperando que alguien más vaya al frente y resulta que la vida les dice, no, nadie va a ir al frente, sino que los que deben ir al frente son ustedes. Se vuelve un poco complejo y un poco retador también para todos los arianos. No en vano hay algo que le dice Júpiter aquí. Tal precisión, si ustedes se fijan, estamos hablando de 24-24, puede hacer que las cosas del pasado tengan una herida más grande o que a veces el ojo sea más grande que la misma experiencia. A veces no es para tanto, Aries, a veces muchas cosas del pasado se resuelven con una sola palabra que se llama aceptación. A veces hay que aceptar que mamá y papá son así y ya. A veces no hay que hacerlos entender a los padres, tratándose de la casa 4, ¿no? O a los hermanos o a los demás. Yo creo que a veces es simplemente aceptación. Cada uno tiene derecho a expresar su Aries como mejor le venga en gana, como mejor quiera hacerlo, como mejor le parezca y como mejor pueda también. Hay que ver que a veces Aries tiene muchos pensados, pero del hecho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Aries, entonces ocúpese más bien de mirar hacia el futuro porque Marte tiene un propósito de llegar uno a Sagitario y posteriormente a Capricornio, que va a ser la casa de las metas. Entonces creo que ahí van a encontrar bastante sustancia que les va a beneficiar a ustedes los arianos. Ahora vamos a colocar el radis para las personas de signo Tauro. Ya saben que a mí me